Bueno, vamos a ir comentando el tema aquí. A encontrar. Bueno, vamos a ir comentando un poquito por encima. Esto es lo que nos vamos a encontrar en Madrid. Es decir, la primera prueba del examen tipo test, 120 preguntas. El test es exigente, no es fácil. Y bueno, lo único que en vez de ser de 5 temas como tenemos aquí, pues va a ser de 50 temas. Esa es la diferencia. Pero que la estructura es la misma, ¿eh? Vamos a ir comentando la de, pues, de 10 en 10 o de 20 en 20 y donde queráis pararnos, pues ahí nos paramos y las comentamos, ¿vale? Vamos a ir de la 1 a la 20. Lo que es muy habitual que pregunten siempre conforme al artículo tal o según al artículo, que como veis se repite bastante, ¿eh? Vamos a la 8. Dice, conforme al artículo 102.2, porque se aprueba el reglamento para determinar la clasificación de un penado, ¿quién ponderará la personalidad, el historial individual, la duración de las penas? Vale. ¿Quién lo valora? No, pero quien determina, para determinar la clasificación, quien hace esa propuesta son las juntas de tratamiento. Además, si te indica, si ves la coletilla, te dice para el momento, para el buen éxito del tratamiento. Siempre que veamos el éxito del tratamiento, están por medio de la junta de tratamiento. Vale. Seguimos. Mm. Claro, propuestas. Los equipos técnicos mandan propuestas, pero quien aprueba ese plan determinado es la junta. Seguimos. Hemos dicho hasta la 20. La 20. De la 21 a la 40. A la 40 si tenéis alguna más por ahí. La 11. Vamos a la 11. Dice, ¿quién formula la propuesta de clasificación inicial penitenciaria de un interno? Es lo mismo que hemos hablado antes. Si la clasificación... Claro, pero la 11, la opción correcta es Bravo, ¿no? ¿Es la hoja de respuesta o no? ¿O tiene otra? Es Bravo, ¿no? No, pero estamos hablando de la propuesta de clasificación inicial. Claro, el equipo técnico lo que te realiza son propuestas para el éxito del tratamiento, es decir, qué actividades podemos realizar para que sea efectivo el tratamiento. Pero lo que es la clasificación, es decir, vamos a clasificarlo en segundo, en primero, en tercer grado. ¿Quién realiza esa propuesta? La Junta. ¿Y a quién se la eleva? Al centro directivo. Exacto. Resolución ya sería centro directivo. Cuando se cumplen los requisitos del 131. Es decir, que tiene que ser condena de más de 5 años, que no tenga sanciones pendientes de cumplimiento, que sea segundo grado. Ahí es cuando se cumplen los requisitos de la 131, es cuando tiene el director competencias delegadas. Pero todo eso es lo que tenéis que unir. Eso es lo importante, ir uniendo todas esas cosillas.
Hemos dicho hasta la 20. De la 21 a la 40. La 34. La 34. 1 a la 34. Dice, el principio de flexibilidad que hace referencia al artículo 100.2. Vale, 34. Dime. Pues yo he puesto, es que he puesto la C. ¿Podrá ser de aplicación a todos los penados? ¿Una persona que está en libertad condicional está penada? No. Sí, está Ah, penada. no, claro, sí, pero. Está penada, lo único que no está en ninguno de los 3 grados de clasificación. Claro. Entonces, realmente el principio de flexibilidad solo se lo podemos No, aplicar a Cuando quien, ya te, cuando ya, cuando está cuando clasificado. ya está clasificado, vale. Claro. O sea, la B, ¿no? Sería. La delta, sería delta. Delta, claro. Mm. Vale. La 34, están diciendo. Ah, 34 es esta que me estabais diciendo, ¿no? Una pregunta por aquí, Esther. Esther, ¿lo tienes claro esto? José, Dime. lo que no me queda claro del todo es si en primer grado también se puede establecer el principio de flexibilidad, que es lo que me hacía mi duda. Sí, claro, es decir, a un primer grado se le puede aplicar un principio de flexibilidad también. A un primero, a un segundo y a un tercero. Vale, no, es que a mí me hacía dudas porque al ser el más restrictivo de los 3 grados, digo, pues no se podrá establecer. Sí, a un primero le podemos poner características de un segundo grado. También perfectamente. Es decir, que no es Vale, incompatible. El régimen, aunque sea el más estricto, no significa que sea incompatible, que no le podamos aplicar un principio de flexibilidad. vale, vale, Sería poco habitual, pero no, la ley te lo permite. vale, 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 gracias. nada. Vale, seguimos. Hemos dicho hasta la 40. Vale. 39. Dice, conforme al artículo 104.3, por el que se aprueba el reglamento para que un interno pueda ser propuesto para tercer grado. Eso no va a mí. Uno de la cuarta parte de la cosa. La cuarta parte de la condena es importante que la tenga distinguida sobre todo para los permisos. Para los permisos sí. Pero según el 104.3, es decir, una persona que ingrese puede ser clasificada de forma inicial en tercer grado. Pues sí. ¿Tiene que pasar algún tiempo? No es ningún requisito de que pase un tiempo necesario. ¿El tiempo necesario que tiene que pasar cuál es? Pues el poder observar su conducta para poder determinar en qué grado lo ponemos, pero no tiene que ser ni un cuarto, ni tiene que ser un quinto, ni la mitad de la condena, ni nada. Lo de la cuarta parte para los permisos de. Exacto. Vale, seguimos. Hemos dicho hasta la 40. De la 41 a la 60. La 48. 48, vamos a la 48. Dice, marque la opción incorrecta, ¿eh? Según el artículo 108, por el que se aprueba el reglamento, los supuestos internos clasificados en tercer grado que fuesen detenidos e ingresados en prisión, procesados e imputados judicialmente por presuntas nuevas responsabilidades. Dime. Yo he puesto la C. El director podrá acordar la separación interior que procede y su pase provisional al régimen O sea, ordinario. perdón, he puesto la D. La Junta deberá proceder inmediatamente a la reclasificación correspondiente. ¿Pero qué me decís los demás? Si no vuelve, pero aquí estamos hablando que lo han detenido y que lo ingresan en prisión, ¿no? El 108.3, un tercer grado que ha sido detenido e ingresado en prisión. Te dice la opción incorrecta. Es decir, estamos buscando la opción incorrecta. ¿Pensáis que delta puede ser incorrecto? O sea, que podría ser correcta. La Junta debe proceder a esa reclasificación. ¿Por qué? Porque lo primero, estaba en tercer grado, ha sido detenido y ha sido ingresado en prisión. Si ingresa en prisión,
por una causa preventiva, ¿qué se hace? ¿Qué se hace si ingresa en prisión por una causa preventiva? Si está penado. Exacto, se le desclasifica. Con lo cual ya hay que hacer una nueva clasificación. Una nueva clasificación no, hay que desclasificarlo y aplicarle el régimen ordinario. Con lo cual de esta sí sería correcta. Charlie, ¿el director podrá acordar la separación interior? ¿Quién tiene competencia en separación interior? El director. El director es el que separa a los internos, por lo tanto es correcto. ¿Y su pase provisional al régimen ordinario? Pues también, porque es literal de 108. Y bravo, ¿el director podrá suspender cautelarmente cualquier nueva salida? Exacto, así te lo establece el 108 también. Que en estos casos el director puede suspender cualquier salida del interno. Con lo cual, alfa, que se le clasificará, no aplicar el régimen ordinario, dice que se le clasifica provisionalmente el segundo grado. Pues no, es que no le vamos a aplicar provisionalmente el segundo grado. Podemos hacer una propuesta, como dice Delta, pero no le podemos aplicar esa clasificación provisional en segundo grado, porque está en tercer grado. Por eso alfa es la incorrecta. Vale, veamos. Tenéis que tener bastante cuidado cuando ponga incorrecta, señala la falsa. Ahí tenéis que tener cuidadillo, ¿eh? Hemos dicho hasta la 50. De la 51 a la 60. A la 60. 61 a 70. ¿Sabes? 56. Vamos a 56. Dice, con respecto a los criterios de separación interior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? También te está marcando que o digas que cuál es la incorrecta, ¿eh? Yo ya todas ¿Qué dime? Yo ya todas las ¿qué? ¿Que piensas que todas son correctas? No, pues, ya viéndolo, pero que cuando lo he visto al principio, de lo veía todo más o menos. Sí, es que son muy similares. Bravo e incorrecta, ¿por qué? Creo que está por lo último. Exacto. Exacto. Ahí está el error, ¿eh? Esa es la clave. Iríamos, hemos dicho, hasta las 70, ¿no? Hemos dicho. 70, si tenía alguna por ahí. De la 71 a la 90. A la 90. Noventa y uno a 100. Habrá preparado porque Tema 1 al 4. A la 100. Tenía alguna por ahí. Y bueno, ya hasta el final, si tenía alguna. Ahí. ¿Ninguna más? y el código para vivir reconocidos como algo. Pues del Código Penal lo que hemos visto. Si es que ya habéis visto artículos del Código Penal. ¿Cuál habéis visto? 36, 78, 78 bis. Pues es que con esos artículos, de eso van a entrar una pregunta. Si te refieres a la parte especial del Código Penal, pues importante es el 4, tema 4. Tema 4 de penal. Es el que más preguntas suelen poner de la parte de penal. De la parte especial, de los temas 5 al 8, para lo mejor alguna pregunta, algún delito te ponen para que identifique un delito.
Pero es que es complicado llevar todo preparado. Es decir, yo casi prefiero que por lo menos la parte que vamos a trabajar bien, los 10 primeros temas los lleves bien. Porque si te entran de los 10 primeros temas, te entran 40 o 50 preguntas, de los temas de pago te entran 30 o 40 preguntas, pues mira, pues es que te ponen ahí casi. Es que, pero por lo menos una parte que la llevemos. Y de esta primera parte van a entrar, de los 10 temas van a entrar un montón de preguntas. Luego me dijo mi padre que pone un supuesto, que no me acuerdo que me dice, bueno, que era un tema claro, que era El tema 20, bueno, se me dijo que era un tema no, claro, el tema 20 de nóminas. Sería de nóminas, ¿no? Sí, pero no, nóminas llevamos ya sin nómina. era algo Contratos sí puede ser, claro. Contratos de la parte de Paco. Pero contratos, para estudiar contratos necesitas tela marinera, ¿eh? Sí, ese contrato es muy fastidiado. Entonces, pues no sé. Puede ser que entre un supuesto contrato o puede ser que no lo pongan, ¿eh? Porque ahora estamos con 8 supuestos. Es que depende mucho del tribunal. Yo no sé, el esfuerzo que requiere machacarse a contrato, claro, no sé, yo si acaso me leería una hoja o que te diga un modelo de contrato pago en concreto, estudiate el modelo SARA, por ejemplo, que hay diferentes modelos de contrato. Claro, y que él te asesore un poco sobre algo en concreto y específico, pero me refiero para ir solo con eso. Y si sale, pues venga, pues para adelante. Y si no, pues nada. Claro. Pero de los 8 supuestos, yo creo que 4 o 5 serán de penitenciarios, seguro. Y puede ser que 2 o 3, pues, de función pública. Pero bueno, que aquí lo importante es eso, que en el test, que esta primera prueba, que esta es la que vamos a tener primero, poder meternos ahí y poder estar cerca del corte de alguna manera. O por lo menos que salgamos con buenas sensaciones. Y ya os digo, que no tenéis que ir con la presión de que no vayáis con el agobio de que tengo que sacarme a la plaza, ni historias de esas, ¿eh? Que nosotros porque os va a ayudar muchísimo de cara a nuestro objetivo real, que es el año que viene. Y os va a ayudar muchísimo, porque vais a ver cómo es el examen, vais a ver que hay preguntas que son muy similares aquí, vais a comprobar cómo se hace el examen, qué tiempo os dejan, eso ayuda muchísimo, porque el año que viene sí vamos a ir bastante preparados y es cuando vamos a luchar realmente por la plaza. Que ahora por casualidad yo qué sé, que te cae ahí un bloque de preguntas que más o menos dominas y te pones justo ahí, pues bueno, pues mira, pues eso que te lleva. Y si por casualidad, yo qué sé, te tocara un poco medio la primitiva y puedes marcar el corte, para mí lo difícil es el test. Para vosotros lo difícil es el test. No, hay que sacar el corte del opositor, en este caso será el tercio, será el 2100. Es, No había un corte que si lo pasaba, que creo que hay sobre su cuerpo. claro, pero el corte lo marca el tribunal. Y el tribunal utiliza el corte, el criterio de corte, el opositor número 2000, en un tercio de las plazas. Es decir, si hay 750, pues 7 por 3, 21, 2100. El opositor 2100, esa es la nota de corte. Claro, tú a priori no sabes cuál va a ser la nota de corte, pero orientativa, pues más o menos pues puede estar en 75, 80, ahí más o menos. Ahí puede estar la nota de corte. Entonces, quien tenga más de 75, 80, entonces ya le corrigen los supuestos. Pero los supuestos son 40 preguntas. Son 8 supuestos, sí, pero que son 40 preguntas. Es que el margen es muy corto. Si por casualidad metes 20 o 25 preguntas, pues eso va a ser corto, no penséis que va a ser mucho más. Entonces, pues bueno, yo iría y con lo que iría lo llevaría bien trabajado. Porque obviamente no podemos llevar los 50 temas porque no hemos tenido tiempo, pero el poco tiempo que tengo, que son 10 temas, pues esos 10 temas los llevaría bien trabajados. O por lo menos de ahora de los temas del 1 al 4 que vamos a ver, que ahora os daré ciertas indicaciones, pues por lo menos a lo mejor de esos temas, dejarme a lo mejor el tema 2 y 3 que no van a salir para supuestos, y del tema 1 unas cosillas que voy a decir, del tema 4 unas cosillas que voy a decir, y sobre todo este bloque 5 al 10 sí he trabajado mucho. Sobre todo con todo lo que yo he dicho de clase, de aquellos aspectos más importantes, de
Tened mucho cuidado con esto, porque del 5 al 10 sí puede ser seguro que entren 2 o 3 supuestos. Y si luego ya os da tiempo para poder echar un vistazo al tema 14, pues perfecto. De todas formas, la semana que viene tenemos el tema 11, que el tema 11 de relación laboral, ese sí puede ser un supuesto que entre en Madrid. Y eso lo vamos a ver por la semana previa al examen, con lo cual es otra materia que vamos a trabajar. Vamos, que descalzo tampoco vaya a ir. Venga, vale. Vamos a poner aquí. Pues, sí, para la próxima. La semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Hola. A ver, contigo, Pablo. Con Paco. La semana que viene con Paco. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es pegarle un repasillo a los temas del 1 al 4, quedar un poquito con lo que diga que yo que sea esencial y poca cosa más, ¿eh? Muy importante trabajar con los libros de esquemas, ¿eh? Si ya los tenéis, importante trabajar con ellos. Terminar. ¿El productor? Bueno, mientras que se pone el proyector, a ver si se quiere poner. Del tema 1. Tema 1, si recordáis, vimos lo que es la regulación supranacional, los diferentes convenios, tratados que había a nivel internacional. De aquí del tema 1, sobre todo prestamos muchísima atención, que lo vamos a ver ahora, al convenio de Estrasburgo y la ley 2314. Son los dos aspectos, las dos temáticas que pueden entrar en juego en el tema 1. Es decir, si yo me tuviese que estudiar solo el tema 1 o arriesgarme con el tema 1, solo me estudiaría el convenio de Estrasburgo y la 2314, una hojilla, ¿eh? Una hojilla que ahora veremos más adelante. Bien, lo que estuvimos hablando a nivel internacional. Cuando hablamos de nivel internacional nos tenemos que situar, posicionar en el ámbito territorial. Es decir, no es lo mismo hablar de la Unión Europea, del Consejo de Europa o de Naciones Unidas. Cada uno de ellos tiene un ámbito territorial de aplicación y una normativa concreta y específica. Es decir, que no existe una normativa a nivel internacional que regule en todos los países lo mismo, sino que dependiendo del ámbito en el que estemos, aplicaremos una normativa u otra. Este cuadro, importante, sobre todo para la comparativa de las reglas penitenciarias. De aquí, si ponen algo, sería en el examen tipo test. Es decir, aquí realmente con los libros de esquemas, con esas presentaciones, tenéis para pasar cualquier pregunta del examen tipo test que pongan en Madrid. Es importante saber las reglas mínimas del 55, sobre todo el número de artículos que tiene cada una, que son 95, la del 73-95, la del 87 del Consejo Europa 100, el Reglamento Penitenciario de 2006 que tiene 108 y las reglas mínimas de 2015 o reglas Mandela que fueron realizadas por Naciones Unidas tienen 122 artículos o reglas. Pues como mínimo saber identificar, si estamos hablando del Reglamento Penitenciario de 2006, saber que tiene 108 artículos. Pues bueno, y luego un poco la estructura y el Reglamento del 87 que fue considerada las primeras reglas penitenciarias. El convenio 1950, importante, ¿por qué? Porque es un convenio en el cual se crea por primera vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Lo creamos en el protocolo número 11. Recordar qué protocolo se denomina a nivel internacional como modificaciones. Esto fue un convenio que hicieron un montón de países, se pusieron de acuerdo para regular o proteger una serie de derechos a nivel internacional. De eso se trata este convenio. Se pusieron de acuerdo para ello. Y en el protocolo número 11, en esa modificación número 11, pues crearon un tribunal para proteger esos derechos. Fue elaborado en Roma, formado por 16 protocolos. Recordad, aunque esté formado por 16, en España se aplican 15, ¿eh? Esto es lo importante. Saber un poco la estructura, que un preámbulo, un título primero, el título segundo que es el que trata del tribunal y el título tercero de las diversas disposiciones. ¿Cuándo fue ratificado por España? Que fue en el 77, y bueno, ya un poco la creación, que a partir de 1 de julio de 2010, pues ya entró en vigor el protocolo número 14. Aquí tenéis diferentes normativas de carácter supranacional que afectan al derecho penitenciario español. Sobre todo, pues bueno, tener un poquito cuidado pues con la ratificación, el punto 6, ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que ahora está bastante de moda, en el cual se regula la Corte Penal Internacional, ¿eh? Sobre todo los delitos de todos los genocidios que está cometiendo en Rusia y Ucrania y todo eso. De aquí deberían de preguntar menos, pero bueno. Este cuadro es importante, ¿eh? Cualquier pregunta del Convenio de Estrasburgo seguro que la tenéis en este cuadro. Convenio de Estrasburgo, ¿recordáis dónde se aplicaba? ¿Cuál era el ámbito de aplicación? A mí me detienen, soy colombiano, me detienen en España y me quiero ir a Colombia. ¿Qué normativa voy a aplicar? ¿Qué dos normativas tenemos a nivel internacional para aplicar? 2314 y Estrasburgo. ¿La 2314 para dónde era? Por aquí lo está diciendo bien María. ¿Lo veis? El convenio. Es decir, recordar que el convenio de Estrasburgo, de ahí el ámbito de aplicación. El convenio de Estrasburgo lo vamos a aplicar a cualquier ciudadano no europeo. Convenio de Estrasburgo, cualquier ciudadano no europeo que quiera irse a cumplir el resto de la condena a su país de residencia. De eso se trata el Convenio de Estrasburgo. Que yo quiero ir a cumplir la condena que me queda a mi país de origen. Para eso aplicamos el Convenio de Estrasburgo. Ciudadanos no europeos. Si es un ciudadano europeo, un italiano que está en España y quiere irse a Italia a cumplir, ahí la normativa a aplicar sería la 2314. Y cualquier ciudadano europeo aplicamos la 2314. De ahí la importancia de saber dónde nos movemos, en el ámbito territorial. Pues bien, del Convenio de Estrasburgo, pues saber un poquito cuándo fue constituido, que fue en 1983, el 21 de marzo del 83, convenio número 112, esto lo preguntaron hasta el número del convenio, ¿eh? Fue ratificado por España, el instrumento 18 de febrero del 85, publicándose en el BOE el 10 de junio, con entrada en vigor el 1 de junio del 85 y constando de 25 artículos. El número de artículos también lo han preguntado algún que otro año. Importante las declaraciones que realizaba España. Recordar que España no convertía la pena. España prosigue su cumplimiento. No sé si acordáis de la frase. No convierte y prosigue su cumplimiento, ¿eh? Y puede adaptarla. Eso es lo que hacía España. Cualquier tránsito que pasaba por territorio español tenía que comunicarse y las demandas tienen que ser en español. ¿Qué condiciones se requerían para aplicar el Convenio de Estrasburgo? El artículo número 3. Pues debe ser nacional del estado de cumplimiento, la sentencia debe ser firme, que le queden al menos 6 meses, aunque ya sabemos que hay excepciones, que debe de haber consentimiento en el traslado. Esto es una característica muy importante frente a la 2314. En la 2314 no siempre hay consentimiento, y aquí sí. Aquí tiene que haber consentimiento siempre. El principio de la doble criminalidad también se debe de cumplir. En la 2314 la tenemos como excluida, no tiene que cumplirse ese principio. Aquí sí, aquí el delito tiene que ser el mismo en ambos países. Y el estado de condena y el estado de cumplimiento pues deben de estar de acuerdo. ¿Cómo se realiza ese trámite? Recordar que era a través de la Oficina de Gestión, que remite a la Subdirección General de Cooperación Jurídica, y bueno, y los ministros de Justicia de ambas partes pues estudian la solicitud. Si son ministros de Justicia, ¿cómo es esa colaboración? Esa colaboración es administrativa. Sí, son colaboraciones administrativas entre ministros de distintos países. En la 2314, ¿cuál es la diferencia? Que es una colaboración judicial. Hay una colaboración entre los jueces, va directamente de un juez a otro. ¿Quién la autoriza? El Consejo de Ministros. Consejo de Ministros, el indulto o cualquiera de las partes.
El recurso de revisión, solo el estado de condena. Esto lo han preguntado muchísimas veces, ¿eh? Lo que es el indulto, recurso de revisión. Las negativas de tránsito. ¿España se puede negar a un tránsito por su territorio? Pues sí, si el condenado es nacional, si es español, o si la infracción no está en el país de tránsito, pues ahí se pueden negar. Siempre puede haber una solución amistosa a través del Comité Europeo y muy importante, ¿eh? España, cuando se convierte en estado de cumplimiento, es decir, un español que estaba en Francia y viene a cumplir, perdón, un español que estaba en Argentina y viene a cumplir a España, España se convierte en estado de cumplimiento. El estado de condena era Argentina. Quien ha condenado es Argentina y viene a cumplir a España el resto de la condena porque es español. Pues España se convierte en estado de cumplimiento. Cuando te convierte en estado de cumplimiento, ¿qué ocurre? Que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional lleva el control de la ejecución. Eso es muy importante, ¿eh? La sala penal de la Audiencia Nacional es el que lleva el control de la ejecución. Después tenemos un protocolo adicional del Convenio de Estrasburgo que regula dos situaciones que no estaban reguladas en el Convenio del 83. Bueno, tiene una estructura de un preámbulo y 9 artículos y las dos situaciones que regulan son personas evadidas del estado de condena y las personas condenadas que sean objeto de una medida de expulsión. Aquí se puede decretar esa medida de expulsión sin consentimiento del condenado, a diferencia del convenio del 83. Este protocolo adicional, pues sabemos, como mínimo, saber que existe, saber un poco la estructura y saber las dos situaciones que regulan. Como mínimo, con eso tendríamos de sobra, ¿eh? Bien, luego tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el tribunal dentro del convenio de 1950 que se encarga de proteger los derechos y libertades que regula el convenio. Pues bien, ¿quién forma el número de jueces? Pues igual que de las altas partes. Ahora mismo son 47. ¿Qué es lo que ocurre? Que el juez de Rusia está suspendido. Por eso si os metéis en internet o en los Wikipedia o en cualquier navegador, ponéis miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo mismo aparecen 46, pero son 47. Lo que pasa es que Rusia, con el tema de la guerra, se ha suspendido las competencias del juez ruso. Pues bien, es igual que de altas partes. La elección de los jueces, pues por cada parte y por mayoría absoluta. La duración del mandato, 9 años, no son reelegibles. Permanecen en su función hasta su sustitución y solo pueden ser relevadas sus funciones si se decide por mayoría de 2/3 partes. ¿Cómo funciona el tribunal? Funciona en pleno. El pleno es el que determina o elige por periodo de 3 años al presidente, vicepresidente y son reelegibles y constituyen las salas, ¿eh? Eligen también al secretario o uno o varios secretarios adjuntos. Bien, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de aquí saber un poco la forma cómo actúan o cómo trabajan, ¿eh? Un juez único que es el que se encarga del filtro, el que recibe todas las demandas y decide si son admisibles o no. En determinados casos puede emitir resolución definitiva. Los comités que están formados por 3 jueces se encargan de las demandas individuales, también pueden declarar admisible o no una demanda. Y después tenemos las salas formadas por 7 jueces que ya se encargan de las demandas individuales y demandas interestatales y constituyen los comités. Las salas son los que constituyen los comités y pueden inhibirse en determinadas situaciones ante la gran sala. Estas salas se pueden reducir a 5, en determinadas situaciones. Y luego la gran sala, que ya se pronuncia sobre demandas tanto individuales como interestatales y examina pues también cualquier solicitud de consulta que se pueda realizar. Bien, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el artículo 35, únicamente se puede ir después de agotar todos los recursos internos. Es decir, yo para poder ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tengo que agotar todos los recursos internos del país. Si no agoto todos los recursos, no puedo ir nunca al tribunal. Plazo para recurrir. Muy importante este plazo, casi seguro que lo van a preguntar. 4 meses como máximo, el plazo para ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, una vez que tengo la resolución, tengo un plazo máximo de 4 meses. Esto lo han cambiado, antes eran 6. No se admite demanda anónima, ni que carezcan de, esencialmente, o que sea la misma que una anterior. Se declararán inadmisibles aquellas que sean incompatibles o que no se haya sufrido un perjuicio importante. Y las sentencias serán definitivas, las de la gran sala son definitivas, son públicas, y las de la sala serán definitivas pues cuando no haya más recursos. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una... ¿Recordáis qué ocurría cuando teníamos una resolución a favor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Recordáis ahí qué podíamos hacer?
España no sí. Exacto. Que se podía interponer un recurso de revisión. Es decir, a mí me permite que una vez que yo tenga una sentencia a favor, con mis pretensiones a favor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podía interponer un recurso de revisión en el plazo máximo de un año, ¿eh? Ahí es cuando podía poner un recurso de revisión para que se revisara de nuevo esa causa. Vale, la 2314. Vale, ámbito de aplicación, lo hemos dicho, nacionales países de la Unión Europea, podrá aplicarse a no nacionales europeos siempre que el traslado se efectúe dentro de la Unión Europea. Es decir, yo puedo aplicar la 2314 a un canadiense que está en España y que tiene su familia en Italia. Sí, podría aplicarlo, aunque no sea un ciudadano no europeo, pero si tiene vínculos laborales o familiares en un país miembro de la Unión Europea, hay arraigo, pues en esos casos sí se puede aplicar esa 2314. El artículo 2 de la 2314 lo preguntan año sí, año no, ¿eh? Te dicen, ¿cuál de los siguientes es un instrumento de reconocimiento mutuo? Lo preguntan mucho, ¿eh? El artículo 2 en el examen tipo test. Pues bien, identificar un poco los instrumentos que hay. Orden de detención europea y entrega, resolución por la que se impone una pena o medida de seguridad privativa y libertad, resolución de libertad vigilada, resolución sobre medidas de vigilancia, orden europea de protección, resolución de embargo, resolución de recomiso, todo esto recordarlo y tenerlo claro. Características de la 2314, lo hemos dicho anteriormente, es decir, aquí hay ausencia del control de tipificación, salvo determinadas excepciones, no como en el convenio de Estrasburgo. Aquí es una colaboración entre órganos judiciales. Es el juez de instrucción número 2 de Almería que envía la orden de detención al juez de instrucción número 4 de Berlín. Es decir, es una cooperación directa entre órganos judiciales, a diferencia del convenio de Estrasburgo. El artículo 34 de la Orden Europea de Detención y Entrega. Bien, de aquí lo que he comentado anteriormente. Como mínimo debemos de saber, en el hipotético caso de que entrase, que sería bastante extraño, pero que entrase un supuesto de la 2314, que sepamos como mínimo quiénes son los órganos encargados de emitir y ejecutar una orden, ¿eh? Desde una orden europea de detención y entrega, para emitir una orden, el juez o tribunal que conozca de la causa. Y para ejecutar una orden, el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional y en el caso de menores, pues el juez central de menores. Estamos hablando de emitir es enviar a otro país. Y ejecutar es que la hemos recibido y vamos a ejecutar esa orden. Bien, luego la 2314 también, exactamente igual. Pues un poco diferencial. Aquí estaríamos hablando de una pena o medida privativa de libertad y tenemos que saber qué autoridades son competentes para transmitir esa petición por parte del penado y qué autoridades son competentes para reconocer y ejecutar la petición de un condenado, ¿eh? Pues bien, autoridad competente para transmitir una resolución. Si se inicia la condena, el juez de vigilancia, es decir, una vez que está penado, ¿quién la transmite? El juez de vigilancia. En el caso de menores, el juez de menores. Y si no se ha iniciado la condena, pues el tribunal que haya establecido la sentencia en primera instancia. Es decir, si ha sido la audiencia provincial o ha sido un juzgado de instrucción, me da igual. Ese sería el encargado de emitir o de transmitir esa resolución. La autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución, pues bien, para reconocer y acordar la ejecución, el juez central de lo penal, que lleva a cabo la ejecución de la autoridad competente, el juez central de vigilancia penitenciaria, ¿eh? Y según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español. Es decir, una vez que está en España, ya se actúa conforme al ordenamiento jurídico español. Y en el caso de menores, pues el juez central de menores. Aquí hay ausencia de consentimiento en determinados casos y el órgano competente para solicitar medidas cautelares, según el artículo 72, pues es el juez de vigilancia, ¿eh? Para transmitir, en el caso de transmisión de una resolución. Esto es importante porque es la primera vez que a nivel internacional se le dan estas competencias al juez de vigilancia. Y luego las solicitudes de traslado de una persona condenada, pues esta presentación nos ayuda un poco para diferenciar entre miembros de la Unión Europea o no miembros de la Unión Europea. Desde un Estado miembro de la Unión Europea, pues son los ministerios de justicia que carecen de competencia. ¿Por qué? Porque son directamente a través de órganos judiciales. Se aplica la 2314. Si fuese no miembro de la Unión Europea,
Pues en ese caso, las competencias son de los ministros de Justicia, siempre que exista un convenio multilateral, que sería el convenio de Estrasburgo, o bilateral entre dos países. Y aquí no se aplica la 2314, salvo determinadas excepciones. ¿Cuál? No, eso no es un artículo, es un pequeño esquema para que diferenciéis un poco entre ciudadanos de la Unión Europea y no miembros de la Unión Europea. Que veáis cuándo podemos aplicar uno o cuándo podemos aplicar otro. Y quiénes son, o destacar quiénes son los que tienen competencia y quién no. Un poco para que veáis esa diferencia. Pues con lo que tenéis ahí en los libros de esquemas, cualquier pregunta del examen tipo test será referente a eso que tenéis en los libros de esquemas, ¿eh? Vamos, prácticamente casi seguro, ¿eh? Y si entra algún supuesto, pues sería de la, ya os digo, de la 2314 o del convenio de Estrasburgo, ¿eh? Bien, el tema 2, pues también, tema 2 y tema 3 son temas más residuales, ¿eh? ¿Qué significan más residuales? Pues que un supuesto del tema 2 o del tema 3 es muy poco probable de que entre. Muy poco probable. Lo que sí podrían preguntar son preguntas en el examen tipo test sí podrían entrar del tema 2 y del tema 3. Alguna que otra pregunta, pues lo mismo cae. Aquí, por ejemplo, pues diferenciar entre las fuentes directas y las fuentes indirectas, ¿eh? Fuentes directas escritas, que sería la Constitución, Código Penal, la LOC, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Reglamento, y las fuentes no escritas, que sería la costumbre, los principios generales de derecho, y luego como fuentes indirectas, pues tenemos los tratados, las recomendaciones, la jurisprudencia, etcétera, ¿eh? Saber diferenciar entre fuentes directas, que es de lo que van al derecho, y fuentes indirectas, recordar que es algo que necesitamos hacer una operación para incluir esos tratados, esas recomendaciones a nuestro ordenamiento jurídico. Después aquí tenéis una pequeña referencia a la evolución histórica de la legislación penitenciaria española. Pues bueno, aquí tenéis una pequeña referencia de cuándo es la primera ley penitenciaria española o cuándo se considera el primer reglamento penitenciario español. Pues tenéis esas pequeñas referencias. Cuidado con el reglamento del 81, que aún quedan artículos en vigor, ¿eh? Bien, este cuadro sí tenemos que tenerlo muy claro, ¿eh? Lo que es la LOC, lo que es el reglamento penitenciario, de aquí sí ya no podemos fallar nada. Es decir, debemos de saber cuándo fue aprobado, cuándo se publicó en el BOE, cuándo entró en vigor, cuál es la estructura, 80 artículos, ¿eh? Aunque tengamos uno que es bis, son 80 artículos, un título preliminar y 6 títulos. 2 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales, las novedades que incorpora, y debemos de saber las veces que se ha modificado, sí, en 6 ocasiones. Y cuidado con estas dos últimas, ¿eh? Estos dos artículos, el 15 bis y el 66 bis, yo los estudiaría muy a conciencia, ¿eh? 15 bis y 66 bis. No me extrañaría que alguna pregunta en examen tipo test fuese de estos dos artículos. Y las dos modificaciones de la Ley Orgánica 7 y la Ley Orgánica 8/21, que son las que han modificado a la LOC. Después la disposición final primera de la LOC. Recordar que aplicábamos esta disposición final primera cuando se le daban competencias a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado para intervenir en el centro por una grave alteración y que se suspendían de forma temporal y parcial pues los derechos de los internos. Aquí tenemos que se pueden suspender de forma parcial y temporal con intervención de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que asumían la dirección de la custodia, vigilancia y restauración en el orden, que la autoridad penitenciaria lleva la dirección de actividades de tratamiento. Y que bueno, que tiene que ser a través de los acuerdos del Ministerio de Justicia e Interior, ¿eh? Que el Ministerio de Interior pues, podrá acordar por razones de seguridad pública que determinados departamentos especiales o cerrados sean a cargo de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. No tenéis que confundir la disposición final primera con el artículo 72.5, ¿eh? No confundirlo. Disposición final primera es cuando hay una alteración muy grave, es decir, se han quedado con la prisión, hay un motín, etcétera. Y el artículo 72.5 es el auxilio de la Guardia Exterior. Es cuando pedimos ayuda a la Guardia Civil que está en el exterior. Bien, luego el Real Decreto 190, pues exactamente igual. De aquí no se puede fallar nada. Debemos de saber cuándo fue aprobado, cuándo se publicó en el BOE, cuándo entró en vigor. La estructura, 325 artículos, 12 títulos, 4 disposiciones adicionales, 5 transitorias, una disposición derogatoria, una final,
las novedades que incorpora y luego cuántas veces ha sido modificado. Ha sido modificado en 6 ocasiones. Mucho cuidado con el Real Decreto 268/22, que es el último que ha modificado el Código Penal, ¿eh? Que se modificaron 6 artículos y la disposición adicional tercera del reglamento. Van a preguntar seguro por esas modificaciones, ¿eh? Pero seguro, en el examen tipo T algo van a poner de esas modificaciones. Pero hay que saberse de qué artículo va a Los nombres de los títulos sí, porque puede ser que te pregunten sobre un título, como mínimo los títulos. Los capítulos ya no tanto, porque por descartes puedes jugar con ellos, pero los títulos por lo menos sí hay que sabérselos. Luego tenemos las diferentes disposiciones de reglamento, que los tengamos un poquito saber por lo menos de qué van. La disposición adicional primera de los depósitos municipales es la cantidad de dinero que se le entregan a los ayuntamientos por tener un detenido, que lo paga la administración. La disposición adicional segunda, las viviendas, pues es cómo se regulan las viviendas penitenciarias, que cada una hay que pagar, quién puede acceder a ellas. La disposición adicional tercera, las condecoraciones, tenemos que diferenciar entre las condecoraciones que se entregan a personal funcionario y las que se entregan a terceras partes, como pueden ser asociaciones, fundaciones, etcétera, ¿eh? Que van relacionadas en cuanto a medallas de plata, de bronce, al mérito penitenciario y las en otros ámbitos son al mérito social penitenciario. Cuidado con el punto 4, ¿eh? Este punto 4 que ha sido modificado, prestarle mucha atención, que seguramente alguna pregunta va a ir de esa disposición adicional tercera 4, que es el Premio Nacional Concepción Arenal de Periodismo, que es de carácter anual y que lo entrega la Secretaría. Disposición adicional cuarta, que bueno, ¿qué entendemos por centro directivo? Que ya sabemos que es la Secretaría General y dentro de la Secretaría General la Dirección General de Ejecución Penal, en nuestro caso, que es donde se establecen las RPTs. Y después tenemos las disposiciones transitorias, que tenemos 5. Las disposiciones transitorias en una normativa es para regular algo de forma transitoria, de forma parcial. Ahora actualmente ya no tienen sentido. La única que tiene sentido es la disposición transitoria tercera, que es la que regula los artículos del 81. Esta disposición transitoria tercera le da vigencia a artículos del reglamento del 81 que aún están en vigor. Sí, llevamos ya con artículos de 40 años ya, ¿eh? Casi 40 años todavía en vigor. Y que esto es lo que falta que se modifique. Pues bien, esa disposición transitoria tercera es la que lo habilita. Y después la disposición derogatoria, pues establece, deroga las normas, pero la característica que tiene esta disposición derogatoria es que a su vez también mantiene en vigor unos artículos, que son el 108, 109, 110, 111 y 124, el primer párrafo. Es el que regula las diferentes sanciones en el ámbito disciplinario. Y luego ya la disposición final, ya hemos dicho que autoriza el Ministerio del Interior para dictar normas y que entrará en vigor el 25 de mayo del 96. Luego, en cuanto al ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, pues tenemos que este reglamento se aplica de forma directa en todo el territorio, de forma supletoria los títulos 11 y 12, tenemos aquí 11 y 12, que se va a aplicar de forma supletoria en aquellas comunidades autónomas que tienen competencias. ¿Qué comunidades autónomas tienen competencia hoy en día? Cataluña y País Vasco. Pues ahí aplicamos de forma supletoria el título 11 y 12, que son en cuanto a organización de personal y asuntos administrativos, perdón, asuntos económicos. Ahí, quien asume esas competencias son las comunidades autónomas que tengan esas competencias asumidas. Y luego tiene ya carácter supletorio en establecimientos militares. Los fines del reglamento pues son reeducación, reinserción, retención y custodia. Y los principios fundamentales pues son mantener la vigencia de la Constitución y la ley. Sobre el interno se establece que es un sujeto de derecho, que no está excluido de la sociedad. Hay un principio fundamental y es que el interno, cuando ingresa en una prisión, intentamos que no se le vulnere ningún derecho, que sea lo más similar a que si estuviese en la calle. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que obviamente hay derechos que no puede disfrutar. Si está privado de libertad, pues no tiene libertad de ambulatoria, ¿eh? Y los presos preventivos, pues en cuanto sea compatible con su situación procesal, podrán acceder a todas las actividades. Aquí sale un artículo que pone artículo 19 del reglamento. ¿Sabéis de qué va? ¿Recordáis de qué iba? El artículo 19 del reglamento. Del tema 5.
la incomunicación, ¿eh? Es decir, un interno puede venir incomunicado, pues bien, en cuanto pase esa situación procesal, que pasen los 5 días, pues ya podrá acceder a todas las actividades. Esto es lo que te dice ese bocadillo que sale aquí. Y bueno, luego el artículo 25 de la Constitución, que todas las penas deben estar orientadas a reeducación y reinserción social, que todos los internos deben de gozar de los derechos fundamentales, salvo los expresamente limitados por el propio fallo condenatorio, el sentido de la pena y la propia ley penitenciaria, que es un poco lo que acabamos de decir. Vale, pues eso sería el tema 2. Si cogemos el tema 3. Y bien, el tema 3 pues, nos habla de la relación jurídica penitenciaria, ¿eh? Recordar que la relación jurídica penitenciaria, ¿qué era? Pues es la relación que se establece desde el momento en el cual el interno ingresa hasta que sale de prisión. Eso es la relación jurídica penitenciaria, en la cual se crea una relación de sujeción especial y se crea y hay derechos y deberes por ambas partes, ¿eh? Que es lo que se denomina estatuto jurídico del interno. Características de este estatuto jurídico, pues que se produce una situación de acentuada dependencia, que se da un estado general de libertad, que se posibilita la administración para dictar normas internas y que legitima la potestad disciplinaria de la administración. De aquí del tema 3, pues digo igual que el tema 2, ¿eh? No debe de entrar un supuesto del tema 3, es muy poco probable. ¿Que alguna pregunta por ahí suelta en el examen tipo 3 entre? Pues sí, eso sí podría ser, pero es muy poco probable que entre un supuesto de este tema. Este lo debemos de enfocar más, pues de cara al examen tipo 3. Es decir, con lo que tenéis aquí de presentaciones tendríais de sobra. Pues bien, estatuto jurídico del interno, los derechos que tienen los internos, pues tienen derechos fundamentales como el derecho a la vida, derecho a la igualdad, a la libertad religiosa, a la dignidad humana. Siguen manteniendo derechos como ciudadanos, derechos civiles, tienen derecho a comprarse algo, que es derecho a la propiedad, a la protección de familia, a casarse, por ejemplo. Tienen derechos sociales como derecho al trabajo, pueden trabajar. Tienen derechos políticos como derecho a participación en asuntos políticos, petición individual, etcétera, ¿eh? Y luego derechos ya como internos, pues ya tienen derechos como reclusos en general, como detenido o preso, que es la presunción de inocencia, y derechos como penal. ¿Se pueden limitar estos derechos que acabamos de decir? Pues sí, se pueden limitar o bien por aplicación de la disposición final primera, que la hemos nombrado anteriormente, o bien por el propio sentido y el fallo condenatorio. Es lo que hemos dicho, si yo tengo una pena privativa de libertad, pues no tengo libertad de ambulatoria, que es un derecho fundamental establecido en la Constitución, pues eso está limitado. ¿Hay algún sistema que proteja estos derechos que estamos viendo? Pues sí, el régimen de garantía establecido son unas garantías constitucionales, que son unas garantías normativas a través del principio de la legalidad, que todo tiene que estar basado en la normativa. Garantías institucionales, como son el Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal, todos estos órganos se encargan de proteger los derechos que acabamos de ver. Y después son garantías jurisdiccionales, que serían el sometimiento a la administración judicial. Después, aparte de todo esto, tenemos un órgano judicial específico, que es el juez de vigilancia penitenciaria, que es el encargado de velar o de proteger todos los derechos que acabamos de decir. Este sistema de protección, pues bien, los internos, recordar que se podían quejar en cualquier momento, a cualquier hora, de cualquier forma. El interno se puede quejar siempre que lo considere oportuno, ¿eh? A través de una petición y queja a la propia administración penitenciaria, juez de vigilancia, defensor del pueblo, ministerio fiscal, autoridades judiciales, o bien a través de recursos judiciales, como podrían ser tribunales ordinarios, juez de vigilancia, tribunal constitucional, etcétera. Y luego tenemos el artículo 6, o limitación del uso de la informática penitenciaria. Bueno, el 6.1, que no se podría valorar el comportamiento del interno únicamente por datos informáticos, sino que había que observar un poco la conducta del interno para elaborar ese modelo de tratamiento. El punto 2, que para la recogida y cesión de datos nos tenemos que basar en la Ley Orgánica 3/2018, esto es importante, que hubo una modificación. La obligación que tenemos todos de guardar secreto profesional. Y el punto 4 del artículo 6, que se pretende dar cobertura legal al fichero FIES. Recordar que FIES es fichero interno de especial seguimiento.
Luego tenemos esta esquemilla que nos sirve un poco para resumir los artículos 7 al 9, que son artículos relativos a la protección de datos o ficheros de carácter personal de los internos. Recordar, según el artículo 7, teníamos que diferenciar entre datos de los internos sensibles y no sensibles. Datos no sensibles de un interno, ¿cuáles son? Pues nombre, el apellido, dónde vive, un teléfono de contacto que quieras tener, si tiene tatuajes, todo eso son datos no sensibles. ¿Qué podemos entender como datos sensibles? Pues todos los que tenéis aquí. Opiniones políticas, convicciones religiosas, origen racial, salud, vida sexual, todo eso son datos sensibles, con lo cual esos datos son especialmente protegidos. Pues bien, no se precisa consentimiento para el interno, que es el artículo 7, lo tenemos aquí, cuando lo que vamos a obtener son datos para las funciones propias de la administración penitenciaria, salvo el artículo 15 bis de la Ley Orgánica 179. Cuidado con el artículo 15 bis, que probablemente pregunten sobre él, lo estoy diciendo. También se pueden ceder los datos obtenidos, cuando son datos no sensibles, sin consentimiento del interno, para presentarlo a servicios sociales, seguridad social, custodia de menores o análogos, o al defensor del pueblo, ministerio fiscal, etc. O por motivos de urgencia, que en estos casos sí se pueden ceder también datos del interno, se pueden ceder datos del interno por motivos de urgencia o para estudios epidemiológicos. La cesión de los datos es conforme a la Ley Orgánica 7/21. Importante, ¿eh? Cuidado con esa ley orgánica también, que fue incorporada hace muy poco. Y luego tenemos los datos especialmente protegidos, que lo acabamos de decir en el artículo 8, que solamente se pueden ceder estos datos con consentimiento expreso y por escrito del recluso, únicamente en esos casos, o que haya una ley de interés general que así lo establezca. La rectificación de los datos por interno puede rectificar los datos que hayan sido aportados en un plazo máximo de 2 meses. Y no se cancelarán por interés público, por seguridad, por protección de derechos y libertades de terceros, por motivos de investigación. Ahí no se cancelan los datos. Bien, referencia especial al fichero de datos de carácter personal, violencia doméstica y de género. Pues está regulado aquí. Bueno, de aquí no deberían de preguntar nada, pero únicamente, bueno, que tengáis referencia sobre este fichero, porque este fichero es creado por la Secretaría de Estado de Seguridad. La Administración Penitenciaria tiene un 38 ficheros, pero este, sin embargo, no es creado por la Administración Penitenciaria, sino por la Secretaría de Estado de Seguridad. Aquí en este fichero, por la Administración Penitenciaria, participa introduciendo y modificando datos. Lo tenemos aquí. Y bueno, hemos visto todos los derechos que tienen los internos, pero ¿tienen algún deber? Pues sí, tienen deber de permanecer en el establecimiento, acatar las normas, respetar las normas de convivencia, tener una conducta correcta, pues ya según el reglamento, según la LOC, pues tienen la obligación de mantener la higiene y aseo, prestación de personal obligatoria y participar en las actividades. Pues los 6 primeros apartados, pues ya sabemos que se le puede exigir responsabilidad disciplinaria. Por participar en las actividades no se le puede exigir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un derecho y un deber. Y bien, y vamos a coger ya el tema 4, y ya lo vemos. Y bien, pues de este tema, sin embargo, tenéis que tener mucho cuidado, Tal y como está el tribunal establecido, yo tendría mucho cuidado con todo lo que sean situaciones de salida a hospitales, de asistencia médica. Yo ahí tendría bastante cuidado este año, en este tema 4. Ahora os diré de todas formas determinados artículos. Bien, ¿qué nos decía el tema 4? El principio de universalización y corresponsabilidad. Es decir, tiene que haber una garantía de poder dar esa asistencia sanitaria global a todos los internos y tiene que haber una corresponsabilidad entre la administración penitenciaria y la sanitaria. Todos los internos se les tiene que garantizar esa asistencia integral. Una asistencia integral que es el 207 y hay que tener especial atención a las enfermedades transmisibles. Recordar que se tenían que establecer los diferentes convenios de colaboración entre la administración penitenciaria y la administración sanitaria para determinar pues a qué hospital iba, a qué consulta ibas, en qué horario, etcétera.
Las prestaciones sanitarias se le garantizan a todos los internos, tanto farmacéutica como complementaria. Luego aquí tenemos, bien, el artículo 209, que es el modelo de atención sanitaria, que está estructurado con el director, que es el mando sobre todos los demás componentes, después está el subdirector médico, y después teníamos que diferenciar entre atención primaria, que tiene que haber un médico permanente, enfermero permanente, auxiliar de clínico permanente, psiquiatra, estomatólogo u odontólogo, ginecólogo y pediatra. Aquí tenéis que tener mucho cuidado también porque últimamente han sacado, bueno, la Secretaría ha sacado una orden de servicio en la cual permite que en determinados centros no esté el médico de forma presencial, sino que esté pues en su casa o por videoconferencia y que se puedan atender esas consultas por videoconferencia, y con lo cual se le da más protagonismo al enfermero. Pero un poco saber quiénes son cada uno de los profesionales que deben de estar en esta atención primaria y cuándo están permanentes y cuándo están de forma periódica. La atención especializada. Recordad que la atención especializada es, por ejemplo, ir al traumatólogo, neurólogo, etcétera. Pues eso se realiza preferentemente a través del Sistema Nacional de Sanidad. Es decir, vas pues, a consulta. Las demandas o aquellas demandas que sean más pedidas por los internos se realizan en el interior. Ya lo comenté alguna que otra vez, que era el dentista. Por ejemplo, el dentista viene al interior de la prisión. Y en los casos de hospitalización, el interno va al hospital que la autoridad sanitaria designe y en caso de urgencia, pues más cercano. Se tienen que formalizar los convenios y protocolos establecidos y la administración penitenciaria se encarga del pago de los productos de farmacia, de las prestaciones complementarias. Lo que no abona son productos de farmacia no comercializados en España. Aquí tenemos, pues bien, un pequeño esquema del artículo 210. El 210 tenéis cuidado con él, Ya os dije que marcarais asterisco. Si entra un supuesto puede ser de este artículo, del 210. El 210 trata de cuándo voy a aplicar un tratamiento forzado. Es decir, cuándo voy a aplicar un tratamiento sin consentimiento del interno. O si voy a sacar al interno, imaginaros que os ponen un supuesto de un interno que tiene que salir al hospital y hay negativa de ese interno para salir al hospital. ¿Qué artículo aplicaríamos? El 210. Si no hay negativa por parte del interno que sale de forma voluntaria, no aplico el 210, aplico el 218. Pues eso es lo que tenéis que tener mucho cuidado, Si hay negativa o no para salir o para esa asistencia médica. 210.1 es el tratamiento médico que, bueno, que siempre es voluntario. Me duele la cabeza, tómate un paracetamol. No quiero, pues no te lo tomes. Ya está, así de sencillo. ¿Cuándo se impone de forma forzosa ese tratamiento? Pues solo cuando hay un peligro inminente para la vida del interno, Aquí lo tenemos. Y solamente durante el tiempo estrictamente necesario tiene que haber una autorización judicial cuando fuese preciso del juez de vigilancia o del juez de guardia y se tiene que poner en conocimiento de la autoridad judicial, que en este caso es el juez de vigilancia. Recordad que aquí quien interviene es el juez de vigilancia. El 210.2 es el caso de intervención médica sanitaria, que se va a aplicar también forzoso cuando el yo estar enfermo suponga un peligro para una tercera persona. Si yo tengo tuberculosis, por ejemplo, y no me quiero tratar, soy un peligro para otra persona, con lo cual ahí se me va a forzar a tomar el tratamiento. Me lo voy a tomar sí o sí. Ahí no se requiere autorización, Directamente se pone en conocimiento del juez de vigilancia. Mientras que en el primer caso sí necesitamos esa autorización, aquí en este segundo no. Y ahora tenemos el 210.3, que son las salidas a hospital. Esas salidas a hospital pueden ser voluntarias o forzosas. Lo que hemos dicho, si es voluntaria, 218, El médico comunica al director, la hospitalización, siempre informe médico. Recordar que siempre que vayamos a consulta, vayamos al médico, siempre informe médico. Autoriza al centro directivo y se pone en conocimiento de la autoridad judicial de la que dependa o del juez de vigilancia en el caso de penado. ¿Qué es forzoso? Pues el director tiene que pedir autorización a la autoridad judicial competente, que en este caso tiene que ser la autoridad judicial de la que dependan. Aquí sí hay que diferenciar entre penados y preventivos. Hay que pedir autorización para esa salida al hospital. Recordad que estamos hablando de una salida forzada, Y en casos de urgencia, el control judicial es a posteriori. Es decir, da igual que seas preventivo o penado. Primero te llevo al hospital y luego a posteriori ya pido esa autorización judicial. En el caso de detenido y preso va a ser la autoridad judicial de la que dependan y si es penado, pues de vigilancia. Muy importante el 210,
Y bueno, luego ya tenemos otra serie de artículos, el 211 que establece las investigaciones médicas. No puede ser objeto de investigación ningún interno, salvo que le reporte un beneficio y tiene que ser las mismas garantías que en libertad, ¿eh? Toda investigación debe ser aprobada por una comisión ética, deben de estar informados los internos. ¿Y puede un interno ir a su costa a un servicio médico privado o un médico privado? Pues sí, también el 212 lo regula. La enfermería, el 213, tiene que ser un local adecuado de medios materiales, tiene que disponer de aislamiento sanitario. Las normas de la enfermería, que la propone la unidad sanitaria con criterios médicos, se elabora el consejo de dirección y aprueba el centro directivo. Cuidado con esto, que lo preguntan también de forma muy habitual en el test. Y los responsables del control de la higiene por los servicios sanitarios. Aquí el 214, tener cuidado, que estaba relacionado con el artículo 20. Aquí te dice que todos los internos deben ser examinados por el médico cuando a las primeras 24 horas, plazo máximo, o sea, a la mayor brevedad posible, que sería el artículo 20, y plazo máximo, que sería el artículo 214, que serían en las primeras 24 horas. Se debe dejar constancia en el libro de ingresos y en la historia clínica. 215, todos los datos son confidenciales, todos, tienen que ser archivados, custodiados y solo pueden acceder a ellos el personal autorizado. Y luego el 216 y 217, ya os comenté que eran asterisco también, dos artículos muy importantes. En un supuesto, si entra en un supuesto, va a ser el 210, 218, 35, 216 o 217. 217 son las comunicaciones con familiares en la enfermería. Aquí estamos hablando de un enfermo grave, enfermo grave en el cual el familiar o el allegado, recordar que ha llegado ese amigo, va a comunicar con el interno en la enfermería del centro, directamente. Pues bien, esas comunicaciones las establece el director. Se autorizan uno o dos familiares, comunicación en la enfermería, pues está sometida a vigilancia, lo acuerda el director con propuestas del médico y también en caso de fallecimiento, pues hay que comunicárselo a la familia, al centro directivo, a la autoridad judicial competente. Y luego el 217 son las normas que se establecen para cuando un interno esté en el hospital, cuándo puede ir el familiar a visitarlo, qué normas hay que seguir, etcétera, que en principio se basan en las normas de funcionamiento del centro hospitalario. Hay que tener mucho cuidado con el 217 también, 218, pues son las consultas a ingreso hospitalario, que este es el que hemos dicho cuando ya es voluntario, el interno sale de forma voluntaria al hospital. Tanto ingreso o consulta, siempre informe médico, Siempre tiene que ir interno con un informe médico. El médico responsable lo comunica al director, previa autorización del centro directivo. En caso de consulta, el servicio médico comunica al director y dispone lo oportuno. Y el 212 hay que recordar que es la asistencia a un médico privado, que ahí tiene que haber aprobación por el centro directivo. En caso de ingreso y traslado a esos hospitales, pues se da cuenta, aquí hay que diferenciar entre preventivo y penado, a la autoridad judicial de la que dependa, no puede vigilancia. Recordar que la vigilancia y custodia es de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, nosotros ahí no intervenimos. Y bueno, luego tenemos ya el 219, que son medidas epidemiológicas que se pueden establecer. Pues bien, se tiene que establecer sobre todo o convenios sobre aquellas enfermedades más prevalentes. Y cuando surja un brote, pues, por ejemplo, todo esto que hemos vivido del COVID, pues se tiene que comunicar al centro directivo y a autoridades sanitarias. En caso de libertad definitiva, mucho cuidado si estamos hablando de infecto, un recluso infecto contagioso, que hay que comunicarlo a autoridades sanitarias, o si es un enfermo mental, que hay que comunicarlo al Ministerio Fiscal. Luego, en el artículo 341 del 81, pues se establecen las diferentes funciones de la oficina de enfermería. Pues bueno, echarle un vistacillo, si preguntasen algo de ahí. Luego ya nos metemos con la higiene y alimentación. Pues bien, las medidas higiénicas, ¿quién las establece? El centro directivo. El centro directivo es el que establece todas las normas de limpieza e higiene. Los lotes higiénicos, pues los recibe el interno a su ingreso y se reponen periódicamente. Los lotes higiénicos de los establecimientos se solicitan mensualmente y se establece una anotación de lotes higiénicos. Se remite inventario, también mensualmente hay que decir un inventario de los lotes higiénicos que tenemos al centro directivo para que los reponga.
Recordar que estaba prohibida la entrada de alimentos perecederos. Solamente se permitía a través de otro conducto que era el demandadero. El demandadero sí se permitía la salida o que comprara productos y se los trajera a los internos. La lavandería, que está a disposición de todos los internos. La desinfección de las instalaciones penitenciarias, que las normas las establece el centro directivo, con la periodicidad que determinan los servicios sanitarios, que están dirigidas a estas operaciones por el ATS, DUE o enfermero. Y que por razones higiénicas, pues no se permiten en las celdas bajo ningún concepto animales y fuera, pues no se autoriza esa presencia. En los casos de la alimentación, recordar que toda alimentación tiene que estar convenientemente reparada, que para los enfermos se estableció un control facultativo, que los niños van con indicaciones de servicio médico y la asignación económica, es decir, cuánto se paga a cada prisión por el menú, por decirlo de alguna manera, o la asignación económica que se da por esa comida, había que diferenciar entre grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Más que la cantidad económica, me interesa que sepáis diferenciar entre grupo 1, menos de 200 internos, grupo 2 de 200 a 500 y grupo 3 más de 500 internos. Y el psiquiátrico de Sevilla y Alicante que pertenecen al grupo 1. Estas clasificaciones se establecen de forma trimestral. Y bueno, luego ya libertad religiosa, que bueno, que todos los internos tienen derecho a la asistencia religiosa, se pueden habilitar espacios para ello, que ningún interno está obligado a esa asistencia religiosa y que la administración penitenciaria pues, puede facilitar por la alimentación, ritos y días de fiesta. Y siempre que lo permitan, la disponibilidad presupuestaria, la seguridad, la vida en el centro y los demás derechos de los internos. ¿La asistencia religiosa dónde está regulada? Pues los acuerdos de asistencia del Real Decreto 710/2006. Si lo vemos a la continuación, junto con la instrucción 4/2009, es el que se regula esa tramitación o esa petición de esa asistencia religiosa. Se realiza siempre a solicitud del interno a través de la dirección, se comunica a los diferentes ministros de culto, se autoriza a esa confesión religiosa a procesar y a cualquier persona que lo represente a participar en el centro. La resolución se emite en el plazo máximo de 4 meses y bueno, ya los requisitos que deben de tener para poder participar en esa asistencia religiosa. Y luego ya en cuanto a la asistencia social, recordad que la asistencia social la dan los servicios sociales, que la acción social tiene como objetivo la solución de los problemas, pero no solo de los internos, sino de los internos de los familiares. Y que los servicios sociales penitenciarios son los que se encargan de esa asistencia, llevan la ficha social con un protocolo personal y prestan los servicios tanto en el interior como en el exterior. Recordar que el funcionamiento de los servicios sociales pues, se lleva a través del centro directivo. No autorización. ¿Había posibilidad de que me mandase por correo? Sí, Esther, mándame un correo y yo te lo envío. De todas formas, lo tienes en una pestaña que se denomina descarga de material. Ahí lo tienes, Esther, en la plataforma también para poder descargártelo. Pero ya te digo, si no lo tienes, me lo envías. Bueno, pues con esto no os quiero masacar mucho para que tengáis tiempo para poder estudiar estos 10 temas y sobre todo el bloque de Paco, que lo llevemos todo para adelante de cara al examen. Y el próximo día que nos veamos ya será un examen global del 1 al 10, ya con todo, de total. Y veremos el tema 11. Ya os digo, prestarle excesiva atención, sobre todo con los temas que hemos seguido, 5 al 10 y los temas 1 y 4, sobre todo 1, pues convenio y 23-14. Y el tema 2 y 3, pues un poco residual de cada examen tipo test, ¿de acuerdo? Pues hasta el próximo día.